Cheto. Don Cheto, ¿de qué historia nos va a contar el día de hoy? A petición del público, hoy tú nos cuentas una historia. Adelante y vos sales. Es todo. Era una vez en la historia de un matrimonio, ¿verdad? Rubio, como la mantequilla. Uh-huh. Entonces, después ahí le dijo al cantinero, no, Don Cheto, cuéntanos. Pues, ¿cuál vas a contar, Marlene? ¿La de Sorullo y Capullo o la del cantinero? Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Y ella le contestó. ¡Hey! Y ella le contestó. Oye, Don Cheto, esa canción está medio chusca, ¿verdad? ¿Cuál? La del negrito Sorullo, el negrito es el único tuyo. Entonces tuvo otro, pero el otro no era del negrito. 7 no eran. Y no era ni uno Sorullo, sí. ese. El negrito es el único tuyo. Exactamente, el negrito. O sea, la vieja era 7. De otros padres. Eran de otros padres. El negrito es el único tuyo. Era goloso. Cuando ella le dijo, oye, el negrito, porque todos eran güeritos. Mucha gente no entiende esa canción. Uh-huh. La cosa de que esta familia... Pero espéreme, Don Cheto, una aclaración, no es la historia de Don Cheto, ¿eh? No le estoy diciendo, Tomás va a contar, desmenuzala. Uh-huh. La canción es de que una familia tenía 7 hijos, todos del mismo color. ¿Verdad? Entonces, un día la señora se embarazó y tuvo otro hijo que salió negrito. Entonces el papá dijo, oye, este morro no es mío. Este morro no es mío. Los otros están bien güeros y este está negro. Y los otros güeros, 7 güeros, 7 negros, este no es mío. Y la gente le empezó a echar carrilla. Oye, ¿qué onda con ese morenillo? Ese no es tuyo. Checa al carnicero y todo. Entonces un día él le habló a su esposa y le dijo, quiero que me diga la verdad. Quiero que me digas si el negrito es mi hijo. Uh-huh. Y la mujer dijo, sí, es tu hijo. De hecho, ese es el único tuyo. Los otros 7 no son tuyos. O sea, el vato tenía dudas del único que sí era su hijo. Los otros güeros eran los que no eran. El único que era, el que tenía dudas era el que sí era. Yo no que sabía. nunca la habías tomado. Es que mucha gente no la toma, nomás está que es orgullo. Nomás la baila uno, pues. Entonces tenía 7 hijos. Esos 7 eran güeritos, no eran negritos. Uh-huh. Y el que sí era su hijo, el último, el piloncillo. El octavo. El octavo. Era de él. Pero como estaba negrito, dice, ay, yo no sé si son mis hijos. No sé si mi hijo el negrito. El hijo mío, el negrito. Oye, no sé de dónde sea la canción. No sé de qué país sea. ¿De si Cuba? es Costa Rica, Cuba, no sé. República Dominicana, no sé. A lo mejor está mexicana, pero no creo yo. Yo siento que es cubana. Siento yo que es cubana. Pero a mí que me... ¿Y no siente esta, Don Cheto? ¿Qué? ¿Esta qué es? Vamos con la historia. Vamos con la historia porque ya empezó acá, ya empezó a decir incoherencias esta a mí. Señores, voy a contarles una historia el día de hoy. Yo pues pensando, pues, ¿cuál les cuento? Pues ahora. Ay, hijo de la fregada. Me la ponen difícil también a mí. Me la ponen difícil. Pues, ¿de dónde voy a sacar tanta historia yo? Voy a contarles la historia el día de hoy de un matrimonio que vivía. Esto fue hace muchos años, Marlene. Fue cierto. Muchas historias son ciertas y las que son ciertas, yo aquí les digo que fueron ciertas. Este matrimonio tenía esta historia, pues más bien, sucedió por allá allá en esos tiempos, cuando empezaron a repartir las tierras. ¿Cómo en qué año fue eso, Boro? Cuando la repartieron las tierras. La reforma agraria. La reforma agraria. Fue con el señor Lázaro Cárdenas. Con Tata Lázaro. 36, ¿sabes? Pues por allá, por esos años. Y baratísimas las tierras. ¿Cómo baratísimas? La otra estaba viendo que aquí en la ciudad de Bell Gardens son como 30 hectáreas, los vendieron como a $1.30. $1.30. Pero la reforma agraria no fue eso. ¿sabes? No, pues sí, pero o sea, las tierras estaban baratas antes. Bueno, pues en ese tiempo de la reforma agraria, como dice el Boro,
se le dio la tierra al que la trabaja, pues era como la tierra es del que la trabaja. Entonces los ricos eran los dueños de la tierra y los que trabajaban la tierra eran los que no tenían, pues, tierra. Entonces fue cuando el presidente dijo, no, la tierra es del que la trabaja, vamos a darle a los ricos lo que les pertenece, pero vamos a repartir a los que sí trabajan la tierra, que sean sus propias tierras. Por eso hasta hoy la fecha existen los ejidatarios y gente que tiene sus tierras, porque vienen esas tierras antes le pertenecían más a una persona o una familia, y ya después se le dieron a las demás familias para que las trabajar, y hasta la fecha ahorita esas tierras fueron de un rico, que después pasó a ser hermanos de alguien, y a lo mejor fueron pasando de entre hijos, entre hijas, vendidas, rentadas, hasta llegar hasta el día de hoy. El chiste es de que cuando se empezó a hacer la repartición, la gente empezó a hacer sus casas, a hacer sus lugares de vivir, pues cerca de las tierras, ya no tanto en los ranchos. Por eso que allí surgieron muchos pueblos, porque existía lo que era la cabecera del pueblo, lo que era donde vivían los ricos, que era pues, la hacienda, pues como se le dice, y las casas de los alrededores. Pero mucha gente se empezó a ir a vivir a donde le tocaba su parte, porque a lo mejor el rico tenía 500 hectáreas, y a lo mejor a ti te tocó la hectárea 400, allá en la mendiga lejanía. Entonces la gente que tenía la hectárea 200 y 300, pues hacía unas casitas allá a los cerquitas de su tierra. Y la gente que tenía la hectárea 400, 401, 402, pues hacían unas casas cerquitas de su hectárea, de su tierra, y por eso es que surgían otros pueblitos, que son chiquitos. Y si mucha gente nota, usted puede ver que en sus pueblos, a lo mejor donde son ustedes, hay pueblitos que están muy chiquitos, cerca de un pueblo que está más grande. Entonces, a lo mejor ese pueblo se hizo cuando la gente de ese tipo de hectáreas, cuando le tocó la repartición, pues se juntaron y hicieron una comunidad que les agarraba más cerquitas de sus tierras de trabajo. El chiste es de que por esos tiempos existió un matrimonio que les había tocado a ellos también, les habían tocado su repartición, les había tocado creo que una hectárea o media hectárea, no recuerdo yo muy bien. El chiste es de que esta pareja empezó a trabajar su tierra, el señor trabajando su tierra, y tenía a su esposa embarazada. El señor empieza a hacer su casita cuando él empieza a notar que los demás compañeros que también les tocó su tierra la empiezan a hacer cerca de su lugar. Entonces en ese tiempo existía de que si te iba bien, tú tenías vecinos, y tu vecino estaba a una milla de retirado, el vecino más cercano. Cuando esos pueblos empezaron a hacerse, cuando esa gente empezó a hacer sus casitas, vivía muy lejos de los pueblos y muy lejos de la demás gente. Entonces a lo mejor mi vecino, si bien me iba, estaba a 500 metros de retirado, o a una milla de retirado, pero había casas desapartadas, muy desapartadas, no había una comunidad todavía. Entonces este señor de nombre Feliciano se va a vivir pues a su nueva tierra y empieza a hacer una casita, construir una casita como se construían las casas antes. Antes, Marlene, la gente construía sus propias casas, a lo mejor con ayuda de alguien, con ayuda de alguna persona, de algunos familiares, amigos, parientes. La gente hacía sus propios tabiquis, adobones, pues, hacían sus tabiquis de tierra, hacían un pozo de tierra colorada, y ahí hacían sus tabiquis, y esos tabiquis iban pegando con mismo barro y tenían sus casitas de barro. Y había gente que era muy buena y empezaba a poner pues la textura, pues para que me entiendas, Marlene, lo que uno se le llama enjarrar, y se enjarraban con barro, también con barro. De adobe, ¿no? De adobe. Se enjarraban también con ese lodo, con ese barro, que venía haciendo lo mismo pues de los adobones. Y por esas casas cuando se queman se convierten en hornos. Son hornos, hijas, son hornos. Cosa rara, para hacer los adobes se echan en hornos que están hechos de adobe. Entonces, ahí hacían eso, y la gente en las casas, ya los que le echaban más producción, con cal, la enjarraban con cal. Por eso es que las casas viejas tienen esas como pintura que se le llama pintura de cal, que es una cosa que se le echaba, se secaba, y luego tú la descarapelabas y así eran los pedazos de descarapelados que se venían.
como si fueran unos panis, pues, unos Tecata. unas tecatas, ándale, Costras. unas costras. Y la gente empezó a hacer sus casas así, ¿no? Entonces unos vecinos se ayudaban con otros. Oye, que voy a hacer mi casa. Y ya se iban 2, 3 vecinos y empezaban a hacer los adobones, tabiques, pues lo que sea.